tenemos el honor de que nos acompañe y que nos explique un poco, después en una segunda etapa, todo lo que tiene que ver con el proceso constituyente que se está viviendo en Chile, que bueno, es importante tener un poquito de luz, y ella justamente ahora se ha dado un espacio, ¿no? Por eso no nos puede acompañar siempre, pero ahora se ha dado un espacio para acompañarnos y comentarnos y explicarnos qué ocurre con eso. Eso es lo que vamos a tratar hoy en este programa. Así que, Daniel, mira, ahí llegó Andrés. Muy buenas noches, Andrea. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Estaba escuchándola. Bien, hola, ¿cómo están? Aquí muy bien, muy bien. Estoy tratando de regular la luz, a esperar un poquito, a ver si. Ya, para que no vayamos aprovechando el tiempo, mientras Andrea ahí se ordena, vamos a partir con la primera parte, que es la exposición de Daniel. Daniel, adelante. Sí, encantado. No, yo cuando me propusiste a ver cómo abordar el tema de la integridad, sí, se podría abordar de una perspectiva antropológica, digamos, en relación con la virtud, porque se me ocurrió relacionarlo con lo que llamamos una persona íntegra, ¿no? ¿A qué llamamos una persona íntegra? Bueno, en principio aquella que es consecuente consigo misma, ¿no? O sea, que presenta una coherencia interna y una coherencia con su propia naturaleza, ¿no? Por eso generalmente se asocia en la ética con la virtud, entendida como lo entiende Aristóteles como la máxima realización de aquello que nos es propio, ¿no? Aristóteles decía, por ejemplo, que lo propio de un carpintero, bueno, es hacer mesas, sillas, etcétera. Bueno, eso sería la virtud del carpintero, pero como humanos tenemos una virtud propia que tiene dos aspectos. Por un lado, el aspecto de animal político, de relacionarnos socialmente con los demás, y por otro lado, la cuestión de la razón, del uso de la razón, tanto en la práctica, en la acción que tiene su fin en sí misma, como podría ser cualquier acción moral o acción ética, como en lo que se refiere a la razón como contemplación de la verdad, ¿no? Entonces me ocurre que esto de la integridad tiene que ver con eso, con que no solo haya proporción, como habíamos visto la vez pasada, o sea, cierto equilibrio entre las partes que conforman una totalidad, sino que además todo eso que nos conforma de alguna manera refleje o manifieste nuestra propia esencia, nuestra propia naturaleza, y lo haga en acto, o sea, lo haga en la propia realidad de nuestro ser, ¿no? Entonces entiendo la integridad en ese sentido, y supongo que cuando se habla de integridad en arte se lo hará en un sentido equivalente o análogo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve una obra de arte que alcanza cierto grado de perfección, tiene que ver no solo con la proporción entre sus elementos, sino también con que no haya incoherencias o contradicciones, con que no se desintegre, como suele suceder con los collages o con esos experimentos extraños posteriores al existencialismo o al surrealismo, sino que haya una manifestación de la misma esencia en cada uno de los elementos que conforman ese ser en particular, como podría ser el ser de una obra de arte, o podría ser en este caso la propia conducta o la coherencia entre lo que uno piensa, lo que uno hace, o entre lo que uno dice y la acción que realiza, ¿no? Un poco como para dar una introducción, me parece que tiene que ver con este concepto de coherencia interna y unidad, ¿no? Propia de algo que no está justamente desintegrado, sino que está integrado conformando una unidad coherente consigo misma, ¿no? No sé qué pensar Horacio, que tiene más experiencia en este campo. Por él es una persona íntegra, pero aparte reflexiona sobre el tema de la integridad y lo explica muy bien en su clase de filosofía, pero bueno, entiendo que la cosa va un poco por ahí, ¿no? Muy bien, excelente. Voy a meter la cuchara para no tirar al tiro a los leones, después nos reta Horacio que lo tiramos. En el caso del arte, como ya hemos visto, se fundamenta en varios aspectos filosóficos y de aquellos que hemos estado revisando. El principal es la belleza, que también tiene causa final en él. Y para entender la belleza, porque la belleza a nivel trascendental, a nivel del ser, no hay división, es decir, es una sola cosa. Vamos para que lo entiendan,
cuando se acercan a ese nivel de lo trascendente del ser mismo, tanto belleza como verdad y bondad es una sola cosa. Están ahí unidos. Entonces, en el siguiente nivel, cuando empezamos a bajar esto, a darle un cuerpo, una concreción, en este caso una actividad artística, y por lo tanto ya está esta especie de idea, ¿no? esta especie de inalcanzable por nuestra capacidad de razonar, sino que se baja a un nivel posible de acceder y entender. En ese momento ya tenemos un algo concreto, en este caso del arte, una obra artística. Y esa obra artística ha pasado de ese plano donde belleza, verdad y bondad son uno a un siguiente nivel en donde se produce una distinción propiamente tal, y podemos reconocer la belleza del objeto mismo con sus propias cualidades, porque está siendo aterrizado, por así decirlo, está siendo bajado para poder ser percibido, aprendido, tomado a nivel sensitivo. Entonces, tenemos en el arte a ese nivel, está relacionado con la materialidad misma, es decir, tiene materia, no es una idea, el arte no es una idea que está en el aire, es algo que está transformado en algo concreto. El sonido, a través de la vista, lo podemos percibir y hacer canones. A ese nivel es donde nosotros vamos a encontrar estos aspectos, que es la integridad, la proporción y la claridad. La proporción ya estuvimos hablando la vez pasada, y en el caso de la integridad está asociada ella, la integridad, en el caso del arte, a la perfección. O sea, pasan a ser casi sinónimos. Tanto integridad como perfección pasan a ser lo mismo. Mientras mayor sea el grado de perfección de la obra artística, mayor va a ser su nivel de integridad. Estoy tratando de decirlo bien simple, pero espero que se entienda. Mientras más el nivel de perfección tiene esa obra artística, ese ente, ese ser que ha sido artificial, ¿no? De esencia artificial, que se ha construido, mientras mayor es su nivel de perfección, es decir, no carece de algo, no le falta algo, no entra en contradicción consigo mismo, tiene tanto contenido como la relación entre contenido, materia y forma, o su propia fin de ser, mantiene un cierto equilibrio, una cierta perfección, y el nivel de ese equilibrio va a ser la perfección, lo que nosotros vamos a reconocer como integridad. La integridad en el arte, o en este caso de la belleza en el arte, es el rasgo distintivo, es decir, es de estos tres pilares, es el más grande. La integridad es el más grande, porque tiene que ver con esa coherencia que va a mostrarse con mayor fuerza en el caso de la proporción, o con la nitidez que se va a notar en el caso de la claridad. Entonces, en belleza, integridad no es solo que yo no veo cierta distancia, yo veo que son muy similares, tanto en el plano de la virtud como de la moral, como en el caso de la perfección de la obra de arte, es decir, transformar esa obra en lo mejor que ella puede ser. Entonces estamos hablando de la integridad. ¿Se entiende? Más o menos, ¿no? Si no, después vemos más hacemos algunas acotaciones. Entonces, son unos de los elementos principales, y vamos a recurrir varias veces a ellos, y de alguna manera eso nos van a permitir justificar por qué alguna obra o algún accionar del mundo artístico actual está precisamente yendo en una dirección opuesta. Pero ese es otro tema que vamos a tocar. Querido Horacio, ¿quieres comentar
¿Ahora sí? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, porque para mí es un gusto poder estar hablando de estos temas y con semejantes intelectuales, siendo yo el más chico de todos aquí. Digo chico intelectualmente, porque de altura no creo. No, pero de verdad, gracias, a mí me encanta. De hecho, recién le decía a mi esposa, entre estar haciendo cualquier cosa y estar hablando de filosofía, todos saben cuál es mi gran amor, y por eso estamos aquí. Y vamos a contramano del mundo. Voy a hacer en este sentido una breve intervención, porque también me gustaría poder escuchar a la doctora que está aquí presente, como nuestro gran profesor Gastón Escudero. Voy a tratar de sistematizar en 5 minutos, porque veo que está Flor Desi y Susana D'Avanzo, que forman parte de nuestros alumnos privados, para recapitular y que se entienda el punto aquí. Cuando estamos hablando de la integridad, tenemos que reconocer previamente que estamos hablando del concepto de belleza, que si bien ya había sido sistematizado primeramente por Pitágoras y luego llevado a un plano de máxima perfección en Platón, es Santo Tomás de Aquino que intenta profundizar en este saber ya desde un realismo con fundamento en Aristóteles. Entonces, la belleza va a ser uno de los 6 trascendentales que tenga todo ente. Esto es fundamental entender. Todo ente, por el hecho de ser ente, por el hecho de ejercer el acto de ser, para que se entienda, todo lo que existe, por el solo hecho de existir, presenta 6 trascendentales. Res, unum, aliquid, bonum, pulcrum y verum. No me da tiempo para explicar uno por uno, ya haré un vivo al respecto. Pero me quiero detener en el pulcrum, en esta belleza. Y dentro de lo que es esta belleza, hay grados de participación en el ser, siendo que el ser es lo más absoluto y general que hay. En este grado de belleza, ¿cómo sostengo yo dicha noción? Para esto me debo valer precisamente de lo que se aporta ya en la Suma Teológica. Son 3 los elementos constitutivos de la belleza: la integridad, la claridad y la proporcionalidad. En ese sentido, la integralidad implica el hecho de estar completo. Cuando los maestros hablan, los alumnos tomamos notas, así que simplemente voy a hacer algunas notas de lo que ha dicho Daniel y de lo que ha dicho Ricardo para intentar complementar. Principalmente sobre una palabra que es clave que marcó Ricardo Ramírez, que es la siguiente: perfección. Les recuerdo a mis amadísimos alumnos el concepto de perfección, la etimología de perfecto. Per factum, hecho por completo. La integralidad implica necesariamente un grado de perfección, en tanto que si hay integridad, aquel ente se encuentra ya completo. ¿Y cómo defino yo entonces si un ente es o no es completo? Es aquí la cuestión. Pensemos rápidamente. Yo tengo, por ejemplo, aquí en mis manos un libro maravilloso. Ahora, si yo este libro maravilloso que recomiendo que compren y lean, porque no alcanza solo con comprar, les aviso desde ya, y le sacas algunas hojas. No, se ríen, pero créanme que uno que ya lleva un par de años en la docencia entiende de esto. No alcanza solo con coleccionar libros. Si yo este libro le arrancase hojas, no estaría íntegro. Pero aquí viene la pregunta. ¿Podría decirme, Andrea o Gastón, cómo conocés vos la integralidad de un ente? Porque esta es la gran discusión entre realistas e inmanentistas. Para yo reconocer si un ente es íntegro o no, antes de conocer el ente, debo conocer su deber ser. Es decir, debo reconocer su esencia. Cuando yo entiendo lo que es la esencia de un ente, pensemos en la humanidad, yo puedo discernir que si a un ente humano le faltan alas, no hay ningún mal. Si a un ente humano le faltan los ojos, hay un mal. Porque no hay una adecuación de ese acto de ser a ese deber ser, que es la adecuación con su propia esencia. Por eso el bien es aquello que perfecciona al ente conforme su esencia. Por eso hablamos de perfección. Y cierro con esto, para no extenderme más, aclarando lo que es este punto sobre la integralidad. Insisto, un concepto que va a aplicar tanto a las artes, como a la metafísica, como a la física misma, como a las virtudes. ¿Por qué hablamos de integridad?
o mejor dicho, vamos a hablar de integralidad porque respecto a la integridad quizás se asocia más todavía al concepto de virtud. Podemos hablar en este sentido porque la perfección, y acá sí vamos a ir a un punto que es muy interesante que dejó entrever Daniel en su exposición, remite a la forma, nunca a la materia. La materia es principio de cambio y la materia, por lo tanto, es principio potencial. El principio actual se da en la forma. De hecho, en metafísica, forma se define, en la definición más básica que uno puede llegar a tener, la forma es el principio actual de la esencia, es decir, lo que estaba en potencia se actualiza en la forma, para que la gente no se entienda, porque quizás alguien todavía no ingresó de lleno al estudio de la metafísica, y está muy bien. Digo, no hay nadie más ignorante que uno, entonces, empecemos por parte. Yo podría tener una madera. La madera es la forma más abstracta que la puedan pensar, sin forma, primero que sería difícil de conocer. Pero la madera no sería bella, porque es simplemente materia prima. Ahora, cuando esa madera se actualiza, es decir, le doy en acto una forma, toma la forma de guitarra, toma la forma de mesa, toma la forma de cuchara, de acuerdo a esa forma es si tiene mayor o menor belleza. Por eso hay guitarras que son más bellas que otras. Por eso hay esculturas que son más bellas que otras. Porque guardan este sentido de proporcionalidad, claridad e integridad. Esto es muy importante. La belleza reposa en la forma, no en la materia. Y esto parece una obviedad, pero no es tan obvio cuando vemos que en el siglo XXI hay un gran vicio que yo particularmente, aquí podemos discutir con el profesor Daniel, no discutir, porque estoy a su nivel, pero podemos dialogar, se lo debemos quizás en algún punto a ciertas influencias románticas alemanas, donde la belleza empieza a desaparecer para emerger el concepto de estética. No es lo mismo, porque a veces uno cuando habla de belleza piensa que estamos hablando de la modelo 90-60-90 que se saca 500 selfies por día. No confundan la estética con la belleza, porque la belleza es el resplandecer del ente, es un concepto trascendental, va más allá de la estética. Entonces, recapitulamos, la forma como principio actual, es decir, lo que actualiza la materia, es lo que nos permite a nosotros dirimir el grado de perfección que tenga el ente, y en consecuencia nos permite dirimir el grado de belleza, en consecuencia el grado de integridad. Espero haberme dado a entender en estos brevísimos 5 minutos. Hice mi mejor refuerzo. Oh, perfecto, Horacio. Bien, aprovechemos, Andrea. Entonces, ¿nos quieres comentar un poquito de tu mirada de integridad antes de entrar al... Perfecto. Bueno, hola, buenas noches, de nuevo los saludo. Yo estoy anotando porque tuve que refrescarme en algunos conceptos de filosofía, porque la verdad es que la filosofía la ocupo más que nada para la teoría política, no tanto para el arte. Así que, mira, yo sí quiero rescatar este concepto de integridad. Y es muy importante que una constitución tenga integridad. ¿Qué significa lo que decía el profesor, el más joven, perdón, no, estoy viendo aquí Horacio, me antecedió? Sí. Él decía que en el fondo la integridad también se da, así es que también se da en la medida en que se puede detectar la esencia de las cosas, ¿no? Es decir, lo que nuestro Código Civil dice que lo que la cosa sea lo que es y no otra, como elemento del contrato, pero bueno, también tiene un elemento filosófico esa afirmación, si bien un poquito contractual de Andrés Bello. Pero, ¿por qué digo esto? Porque la constitución actual que tiene Chile es una constitución, me parece a mí, en lo que son sus principios, bastante íntegra. Íntegra en el sentido que no tiene fisuras, que donde se dijo que estaba inspirada en los principios de la sociedad judeo-cristiana occidental. Eso está escrito, en la historia de la Constitución lo dice así, y Gastón lo sabe perfectamente porque él estudió al principio subsidiaria mejor que yo. Por lo tanto, entonces, para los que nos están viendo y no son chilenos, el capítulo primero, la Constitución, que establece los principios, y el tercero, que establece los derechos,
fundamentales, tiene una armonía, no diría perfecta, porque yo creo que ninguna creación humana es perfecta, pero sí bastante íntegra en lo que se ha venido diciendo aquí. O sea, no tiene fisuras, es decir, cuando en el artículo primero se habla del rol subsidiario del Estado, después si uno lo lleva al capítulo tercero, esa armonía, esa integridad, sea de forma, insisto, no digo perfecta, pero sea una forma clarísima, muy sencilla y muy nítida. Entonces, y eso es muy bueno porque así permite, si es que tenemos un buen intérprete, desgraciadamente hoy no los tenemos, pero en algún momento los tuvimos, la armonía se resguarda de una forma magistral, estoy hablando de la década de los 90 y principios del 2000, ya después empezaron algunos problemas. Entonces, la Constitución del 80 tiene esa gracia. Ahora, después más adelante, si quieres, esto lo puedo explicar, pero yo ya veo ciertas fisuras en el proyecto que se ha presentado. ¿Ah? En el proyecto que ya se está presentando y que se ha aprobado por el Pleno. Para los que nos están viendo, hay ciertas cosas que se aprobaron en comisión, ahora por el Pleno. Ahora, en el Pleno, lo que se aprobó en el Pleno va a ser muy difícil por las mayorías políticas que hay ahí cambiarlo. No digo que imposible, pero va a ser bien difícil. Y ahí yo ya veo ciertas fisuras. Quiero referirme a una sola fisura nomás, que me preocupa muchísimo, y es que la semana pasada se propuso una norma para la Constitución que dijera que todo ser humano es persona. Bueno, sabemos que esto tiene un claro mensaje, ¿no? Porque sabemos que los partidarios del aborto separan el ser humano de la persona y por lo tanto muchos dicen que el embrión es un ser humano, pero no es persona, por lo tanto no es titular de derecho. Ahora, lo interesante es saber cuándo ese ser humano se transforma en persona. Esto para los naturalistas no es problema, porque nosotros decimos simplemente que el ser humano y el ser persona es lo mismo y es del momento de la concepción, y eso no se pierde nunca. O sea, alguien no pierde su calidad de persona jamás, ni siquiera, por ejemplo, porque tiene un accidente y queda cuadrapléjico, ¿no? Entonces, pero claro, se quería reafirmar esto, y no solo para el tema del aborto, sino que obviamente también para lo que es la eutanasia y toda la deshumanización que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y lo que va a venir después. Los nazis convirtieron a los judíos en seres humanos, pero no en personas. Los dueños de esclavos en el sur de Estados Unidos lo mismo, con respecto a las personas de color. Por lo tanto, en el futuro no sabemos a quién le pueden quitar la calidad de persona y dejarlo simplemente como ser humano. Hoy es el embrión, mañana puede ser el anciano o puede ser cualquier otra persona. Y con esto cierro esta idea. Y entonces, después esta semana, se aprueba la norma que dice, se protege la vida de quien está por nacer. Y uno dice, bueno, el quién es el ser humano, que es persona, pero no se dice. Entonces, el quién, de nuevo, puede ser un ser humano que en algún momento se convirtió en persona, entonces deja abierta de nuevo la puerta al aborto libre. Entonces cierro con esto, aquí no hay armonía, aquí no hay integridad, porque por una parte se dice que se protege la vida de quien está por nacer, que uno podría pensar que el que está por nacer es ese ser que lo es y que tiene reviste la calidad de persona desde la concepción, pero ya en la historia de la Constitución va a constar que se rechazó que todo ser humano es persona. Y en las constituciones no solo importa lo que se dice, sino que lo que no se dice y por qué no se dijo, y eso queda en la historia de la Constitución. Entonces ahí yo creo que hay una ruptura de la integridad, que he hablado acá, y que puede traer consecuencias tremendas, ¿no? Una deshumanización que por supuesto afecta no solo la Constitución, sino la filosofía, las artes, la economía, es decir, como los tres rubros, los cuatro rubros, digo, que estamos aquí, ¿no? en este panel. Bueno, me toca a mí. Sí. ¿Cierto? Ya, lo primero es que me di cuenta, o he llegado a la conclusión de que necesito cambiar mi equipo, mi notebook, porque me está fallando muy seguido. Con el celular me conecto bien, pero con el notebook no. Segundo, fíjense lo que estamos tratando de hacer aquí. Es una tarea que no es fácil, pero creo que es tremendamente necesaria y además meritoria. No porque lo estemos haciendo nosotros, sino porque hace falta, y es relacionar la belleza con la política.
dos cosas que habitualmente no se entiende o no se las ha vinculado, no hemos tomado conciencia de la necesidad de vincularlas, pero yo creo que sí es necesario. Algo de esto comentamos en ese programa, Ricardo, recordarás, con Eduardo Riquelme, sobre, él escribió un libro, La ética del político, y dedica un capítulo justamente al tema de llama la estética y la política, pero en realidad quiso decir la belleza y la política. Y es necesario porque la política tiene que ser bella, y para ser bella también tiene que ser verdadera y buena. Y hoy día, ¿por qué mucha gente se aleja de la política o está aburrida de la política y eso permite que surjan los populismos y los demagogos? Es justamente porque se han abandonado, los políticos han abandonado el afán de meter la trascendencia en la política. Entonces, este ejercicio que estamos haciendo yo lo encuentro sumamente necesario, más allá de los traspiés y las dificultades con las cuales tropecemos, porque estamos como innovando en la reflexión política. Quiero ahora hacer una pregunta a Horacio y Daniel para más tarde vincular lo que me digan con el tema constitucional en Chile. Y es, cuando una persona, cuando un mortal cualquiera, no por ejemplo un especialista, como puede ser Ricardo, que es especialista en arte y puede encontrar bonito un cuadro, una pintura, no, sino que cuando un lego encuentra algo bonito, que puede ser un cuadro, puede ser una escultura, puede ser una canción, puede ser una persona, no sabe estas cosas que estamos hablando, no entiende esto de integridad, de proporción, y sin embargo, puede captar la belleza en un ente de manera muy nítida. ¿Por qué? ¿La belleza es solamente o es primeramente captable mediante la intuición? ¿Qué pasa ahí? ¿Me podrían explicar eso? Va el doctor. Bueno, Discúlpeme, vaya pregunta. déjame decir algo más concreto. Está bien, para que una cosa sea bella tiene que tener proporción, pero cuando una persona encuentra algo bonito, no tiene idea de las proporciones que está cumpliendo ese ente que es bello. ¿Me entienden? Sí, igual como ser sensible pero también racional, yo creo que cualquier persona, en principio, aunque no tenga claro o muy consciente de esto, tiene una cierta sensibilidad para lo trascendente, ¿no? Yo creo que cuando alguien, no sé, puede entretenerse escuchando reggaetón, no es mi caso, pero cuando, no sé, va a un concierto, ¿no? De música clásica, puede ser que se aburra o no, pero creo que hay momentos en que eso que percibe a través de los sentidos, y de ahí viene, bueno, el error, como dice Horacio, de la palabra estética, porque viene de aístesis, que quiere decir sensibilidad, más allá de lo que percibe sensorialmente, algo lo conmueve en la coordinación que genera entre su sensibilidad y su entendimiento, que le hace ir más allá de lo meramente sensible, aunque pueda no percatarse de cuál es el motivo, ¿no? Digo, a mí me ha pasado que dando clases, a veces notaba que mis alumnos, sin entender bien lo que les explicaba sobre tal o cual filósofo, se quedaban en silencio, ¿no? Y lograr que los alumnos hagan silencio es incluso hasta inquietante para los propios profesores, porque te das cuenta de que algo están captando de lo que estás diciendo y se genera como una especie de silencio sagrado ante algo que hasta para el profesor es... el profesor se convierte como una especie, y Horacio lo sabe también porque lo practica, como una especie de medium, ¿no? Que a través del cual habla algo, ¿no? Algo de la razón, del sentido, que lo trasciende al mismo, ¿no? Y se forma como una especie de
percepción de parte de los alumnos que yo creo que es como pasa cuando se recurre al rito en latín, ¿no? En una iglesia, que uno puede no entender las palabras, pero los modos, las formas y el sonido de la voz y cierta comprensión, aunque sea mínima, genera un sentimiento de lo sagrado. Y eso te pone en contacto con lo trascendente más allá de la sensibilidad, ¿no? Aunque no puedas entender del todo por qué, ¿no? Me parece que la cosa va por ahí. Yo no diría que es una cuestión de pura intuición, pero sí como una coordinación entre la sensibilidad y la razón que uno puede no ser capaz de explicar, pero que se logra sentir en el ambiente, ¿no? En el aire, está como ahí, como la presencia del espíritu, ¿no? Diría yo. No sé si contesta tu pregunta, porque me parece que es más, más Sí, sí. místico y confuso lo que digo, que más que aclarar, no sé, quizás oscurezca, pero Como, creo que es una experiencia que todos hemos tenido. resumiendo lo que tú dices, me queda la impresión de que en la percepción de la belleza hay algo inefable. Sí. Inefable en el Sí, sentido de que no se puede expresar o cuesta mucho expresar o racionalizar. se puede llegar a expresar, pero no necesariamente hace falta expresarlo para percibirlo, ¿no? A eso me refiero. En un estudio profundizado, como el que podría ser Horacio, desde la perspectiva de Santo Tomás y demás, puede llegar a detallarse las distintas partes y elementos que hacen que se dé esa experiencia, ¿no? Pero la persona puede tener la experiencia y darse cuenta de que eso es algo infinitamente superior a cualquier expresión de música popular, por ejemplo, por más que no sepa decir por qué, ¿no? Porque dice, bueno, esto no es lo que habitualmente escucho o me gusta, pero hay como una especie de posición de éxtasis entre lo sagrado, ¿no? Y su presencia. Me parece que la cosa va por ahí. No sé qué piensa Horacio. A ver, si pensara no estaría aquí. Pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor intento. ¿Por qué esa risa cómplice ahí? Pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor intento. Es muy compleja la pregunta que nos hace Gastón Escudero, en tanto que si nosotros observamos, hay ciertos fenómenos que repercuten en el alma y que son difícilmente teorizables. Por ejemplo, en el caso concreto de la conversión de San Agustín, no se puede negar la influencia que tuvo el canto gregoriano en esa transición de lo que fue el gnosticismo neoplatónico hacia el cristianismo. Pero ¿qué hay por detrás? Yo siempre he sostenido que el obrar sigue al ser, o al menos esto es una premisa básica dentro del realismo. ¿Y por qué digo esto? Cuando algo nos apetece, porque este es un principio fundamental de la belleza, que genera cierta satisfacción en la contemplación, esta es la forma básica de entender la belleza, estamos notando de que ese ente está participando en un grado tanto bello como sublime de un trascendental. Yo quizás no entienda lo que es el Kyrie eleison en su traducción, pero yo lo escucho y quiero salir con la espada a luchar por la Europa. Si alguien se rió porque conocen lo que es la misa tridentina. Entonces, lo que sucede aquí es que a veces las personas no tienen la formación intelectual suficiente para poder entender acabadamente qué es la integridad, qué es la claridad, qué es la proporcionalidad. Sin embargo, el ser es y participa. Y si un ser humano es primeramente ser, hay algo en este ente llamado humano, hay algo en ustedes, hay algo en mí, hay algo en nosotros que al ser nosotros mismos seres dotados de inteligencia y voluntad, pero concretamente de inteligencia, podemos percibir. ¿Y qué percibimos? Percibimos los trascendentales del ser. Voy a dar un ejemplo, dos ejemplos muy concretos. Quizás a alguien no le guste la música clásica. Seguramente, es más, les puedo saber que hoy por hoy a la mayoría no le gusta la música clásica. Pero nadie podría negar, aunque no conozcan de matemática, que no hay un principio de armonía.
porque es una fórmula matemática en su máxima expresión. La música clásica es matemática pura y simple. Aunque yo no sepa de matemática, porque de hecho yo no sé de matemática, no puedo negar la armonía que hay por detrás. Que luego no me guste es una discusión aparte. Por eso el gusto es subjetivo y la belleza es objetiva. Hay gente que le pueden gustar las personas con tal o cual característica. La belleza es algo muy distinto. Este es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, los grados de participación. Porque hay entes que participan en distintos grados. Hay entes que participan en distintos grados. Vamos a ver este segundo ejemplo. Mi hija, por ejemplo, no consume absolutamente nada de pantallas de televisión, pero absolutamente nada. No, es una política que tenemos en mi familia. Sin embargo, cuando a veces hemos ido paseando por el shopping, hay esas carteleras enormes donde aparece un puma, aparece un monstruo, aparece alguna imagen media rara, y a ella le da miedo, siendo que no tiene la capacidad para racionalizar que un puma implica peligro, porque nunca vio un puma comerse a una persona y porque nunca estuvo expuesta en un bosque real, o en un campo en este caso. Quiere decir que hay algo en lo que se percibe que transmite al alma un determinado grado de conocimiento, lo cual refuta todo el intelectualismo. Particularmente el intelectualismo socrático queda refutado sin caer en el innatismo de algunos pensadores más modernos, sin caer en el innatismo, que hay pensamientos innatos, sí vemos que hay una predisposición del alma. Vamos a hacer un ejemplo en vivo para que se entienda, para que veamos cómo participa. ¿Pueden verme en cámara? Les pido que no me corran de cámara. ¿Me pueden ver en cámara en este momento? Voy a hacer un experimento que lo hacemos siempre en filosofía con ustedes. Yo acabo de dibujar en mi hoja de papel 2 figuras. Van a ver cuáles son ahora. Acabo de dibujar 2 figuras. ¿Las pueden ver en pantalla? Sí. Bien. Yo les pregunto, las que están viendo en pantalla, si yo les digo Bubu y les digo Vivi, ¿cuál de las 2 figuras se llama Bubu y cuál de las 2 figuras se llama Vivi? A ver quién se anima a responder. ¿Cuál sería Vivi? ¿La de arriba o la de abajo? Sí, la de arriba y Bubu la de abajo. Estoy de acuerdo. Es indiscutible que la de abajo es Bubu. O sea, yo no sé por qué. Mire, esto lo acabo de improvisar ahora, este dibujo. Lo acabo de hacer mientras estaba hablando aquí. ¿Por qué se da este principio? Esto porque a mí me gusta la filosofía aplicable, digamos, cuando ya vamos a lo concreto. Porque vemos que hay un principio de proporción que se da tanto en el lenguaje como en las obras de arte que acabo de realizar, que son comparables a la de Picasso. Cuando vemos cualquier forma de expresión del ente, hay un mensaje que se transmite por atrás. Y cierro con esto. Qué lástima que no les puedo compartir ahora pantalla de mi celular, pero ya voy a ver cómo lo hago después. Cuando estuvimos dando conferencias en Paraguay, había un ingeniero civil que en un momento, si bien teníamos que hablar del tema de la familia, se fue para el lado más teológico. Un ingeniero civil. Y mostró la fórmula que explica la energía gravitatoria de los planetas es la misma fórmula, en ese sentido, que la que se aplica a las relaciones electromagnéticas de los átomos. Es decir, la misma fórmula en lo macro se aplica en lo micro, lo cual pareciera ser que el mismo autor de lo macro es el mismo autor de lo micro. Pareciera ser que hay un principio de inscripción. Esto es lo que nosotros llamamos participación. Cuando un orfebre actúa, en su obra está inscripta su alma. Cuando un artista actúa, en la obra de arte se inscribe el alma. Cuando yo leo este libro que insisto que hay que comprar, se está notando el alma del que lo escribe. Como ustedes si abren, por ejemplo, mis libros que están allí, apenas abren el libro van a ver en la dedicatoria dónde está mi alma. Entonces, cuando uno quiere conocer al autor, basta conocer su obra, porque en la obra participa el autor, porque el obrar sigue al ser. Entonces hay un principio de proporcionalidad y de integralidad y de claridad que está siempre presente en todo lo que es, incluida la belleza. Gracias al autor por la publicidad allí. Pero bueno, espero haberme dado a entender. Quizás el ejemplo de Bubu y Vivi fue un ejemplo magistral acá. Ya. Gracias por la respuesta. Permítanme ahora relacionar eso con el tema constitucional en Chile. Yo tengo la impresión, y eso es lo que te quiero plantear, Andrea, de que por más que la casta política tratan de convencernos al pueblo, a la gente, al país, de
de aprobar una nueva constitución, pasó con el mamarracho y está pasando también con el actual, no logran que la gente, por decirlo de una manera coloquial, enganche con esto. Sí. Y yo creo que tiene que ver justamente con esto que estamos conversando. La gente percibe que le falta claridad y le falta claridad e integridad. No, lo de la proporción no sé, pero sí claridad e integridad. No es un proceso claro, es más bien un menjunje de cosas, la gente no entiende por qué entramos en esto y por qué este afán de sacarlo adelante, si nos cuesta tanto dinero, si nos enredamos tanto, y por qué nos metimos en una segunda patita, y además nos vamos dando cuenta que detrás de esto más bien hay acuerdos para poder tener el poder, pensando en que si esto se aprueba mañana voy a ser elegido presidente, por lo tanto no hay una conexión con lo sublime. Al final lo que está detrás de esto, Andrea, es, discúlpeme la expresión, pura mierda. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, a ver, yo creo que yo creo tomarme de las palabras que decía Daniel respecto de la intuición. Algo tú dijiste también, y Horacio, pero particularmente lo desarrolló Daniel, el tema de la intuición. Y aquí, bueno, para los que no están viendo de otros países, y yo creo que no entienden nada, como los chilenos, parece que salimos de Herodes a Pilatos, digamos, ¿no? De forma intencional, ¿no? Como nos metimos en esto de nuevo, ya no aprendimos la primera vez. A ver, yo les quiero explicar algo, ¿no? Nosotros con Ricardo esto lo hablamos hace como unos 2 meses. Lo que pasa es que aquí en Chile, la izquierda, que es muy buena para construir relatos estéticos, podríamos decir, o antiestéticos, muchos de ellos, pero sí algunos reconozcamos que tienen cierta estética. Esa estética que se construyó en el proceso anterior no fue producto del estallido delictual o intento de golpe, como ahora lo llama el presidente Piñera, que me parece que por fin lo está diciendo las cosas por su nombre. Esto partió mucho antes, partió yo diría hace 20 años, cuando se empieza a instalar un discurso, una estética, podríamos decir desde el punto de vista de las artes, una narrativa, que los problemas cotidianos de las personas, y sobre todo clase médica más desposeídas en Chile, era por culpa de la Constitución. O sea, ¿por qué yo no llego a fin de mes? Por culpa de la Constitución. ¿Por qué yo que vivo en Petorca no tengo agua para bañarme? O sea, eran cosas muy tangibles, muy estéticas, podríamos decir, ¿no? O sea, por culpa de la Constitución. Ahí hubo una construcción de relato magistral por parte de la extrema izquierda. Y además, ese evangelio, podríamos decir, esa narrativa, decía que los que tenían que hacer la Constitución, entonces eran personas que me entendían a mí, en mi cotidianidad. Es decir, personas que no eran ni expertos ni políticos. Y entonces eligieron a un montón de personas que a lo mejor hacen muy bien su trabajo, su pega en su área, ¿no? Ya sea profesores de colegio o incluso choferes de bus de niños, que insisto, yo no podría acarrear niños en un bus, me vuelvo loca, digamos, ¿no? Pero lo hace muy bien esta persona ahí, pero ¿qué tanto lo hace haciendo una constitución? Bueno, y el resultado ya sabemos cuál fue. Pero yo creo que lo que los políticos no se dieron cuenta el año pasado es que algunos de ellos dijeron, no, es que la gente quiere una nueva constitución, lo que pasa es que no quiere este mamarracho, como dices tú, Gastón. Y el problema, y nosotros siempre lo dijimos, no, si aquí lo que se vino abajo es algo más allá de la constitución, es algo más bien artístico, filosófico. Aquí se vino abajo la narrativa. La narrativa de que mi vida iba a cambiar con la nueva constitución se desmoronó. Se vino abajo, se hizo triza. La estética se rompió. Y quedó la realidad, porque eso era algo falso, era algo construido, en fin. Y quedó la realidad. Y la realidad era que yo iba a seguir teniendo los mismos problemas y que, bueno, yo sé que en Argentina las cosas están muy complicadas, pero aquí en los últimos 4 años el país
se ha deteriorado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, yo diría desde el punto de vista moral, como bien dice Gastón, estético también. Aquí basta ir a darse una vuelta por los monumentos nacionales, están todos destruidos, digamos. O sea, es tremendo lo que ha pasado aquí en Chile, ¿no? En Santiago, basta ir al centro de Santiago, bueno, la iglesia donde se casó Gastón, digamos, no hay que ir más lejos. Además, ese barrio era maravilloso, hace 4 o 5 años no salía a comer ahí. Bueno, yo muchas veces fui a misa donde tú te casaste y después íbamos a comer ahí al barrio Las Tarrias, y bueno, muy estético era, ahora es muy antiestético. Entonces, bueno, volviendo al tema constitucional, ¿qué es lo que pasa? Que la narrativa se vino abajo. Y entonces yo creo que no hay forma, por más de que lo disfracen, de ahora, bueno, en la otra convención incluso había gente que votaba desde la ducha, ¿no? O iba gente que iba disfrazada, ahora van todos de terno y corbata, pero la intuición le dice a la gente que ya, a esto le puedes poner corbata, pero sigue siendo lo mismo, digamos. Y además le falta la narrativa, la historia, y yo creo que mucha gente, a ver, yo veo que es muy grave esto que está pasando en el tema constitucional, pero yo entiendo también que haya gente que no lo entienda y dice, bueno, pero si la constitución era para que a mí me mejorara la vida y ahora ya me di cuenta que una nueva constitución no me va a mejorar la vida, ¿para qué voy a votar a favor de algo? Y es más, esta gente me quiere engañar, mi intuición me dice que quieren seguir con el engaño. Y entonces quieren que yo vaya a aprobar una nueva constitución porque me siguen engañando que mi vida va a mejorar con esto. Y yo ya sé que no es así. Entonces, ¿qué hago? Lo rechazo. Y yo creo que por eso el rechazo el en contra va a ganar igual. Andrea, de acuerdo, pero esa de la perspectiva del Lego, digamos, sí, de un Gastón Escudero que no tiene idea de pintura, pero puede encontrar bonito un cuadro. Ahora, desde el punto de vista tuyo como experta en Constitución, ¿tú estás de acuerdo en que no es un proceso claro, que no es un proceso íntegro? Sí, yo estoy de acuerdo que no es íntegro. Yo ya expliqué lo que pasó con el ser humano, pero aquí hay cosas más peligrosas todavía. Mira, yo no me sé de memoria estas normas, pero también se reconoció los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, lo cual eso ya es un problema, porque si todos somos iguales ante la ley, ¿por qué entonces vamos a tener pueblos indígenas que van a tener derechos especiales, individuales y colectivos? Ojo, y ahí está el tema de la propiedad. Está el tema de la propiedad, que en el sur ha sido un problema muy grave, agravado con el terrorismo. Y también, ojo, que hay una norma, chuta, yo la anoté, pero mi cuaderno lo guardé, pero que habla algo así como que se reconoce la interculturalidad y que el Estado reconoce la interculturalidad. Disculpa. El Estado, voy a leer la norma para ayudarte, el Estado reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíproco. Ya, pero ¿igualdad de quién? O sea, el Estado, ahí viene la estética. Ya, no nos están diciendo que Chile es un Estado plurinacional, para los que son extranjeros, que eso ya nos convirtieron el año pasado en el Imperio Austrohúngaro, digamos, ¿no? Que eran varias, eso sí que era un imperio plurinacional, ¿no? Pero claramente Chile, yo creo que no hay ningún Estado, por lo menos en Latinoamérica, no sé lo que opinan nuestros hermanos acá en Argentina, que piense eso, pero aquí también se esconde la plurinacionalidad, la intuición, ¿no? La estética, o sea, porque además dice el Estado, como que está diciendo ahí de Gastón que el Estado va a dialogar en un plano de igualdad con las otras culturas. Pero ¿cuáles otras culturas si Chile es uno? Y de hecho lo dicen ahí, en el artículo, en el cabezado un poquito más arriba, dice que Chile es un Estado único, es una nación, es única, indivisible. Pero bueno, tú me estás diciendo que es única, pero antes seguido me dices que el Estado va a dialogar con otras culturas. O sea, estás diciendo que tienes otras culturas en el Estado de Chile, o sea, que somos plurinacional. ¿Dónde está la coherencia interna? Ninguna. Ahí no hay coherencia. Entonces, la belleza, la autoridad, la armonía. Después dejar ver al Gualmapu y esas cosas, ¿eh? A la posibilidad de un Estado inventado, digamos, de una supuesta cultura indígena que atravesaría parte de los Andes y abarcaría
una parte de Argentina y una parte de Chile, ¿no? El Gualmapu, sí, Ahí, claro. Cuidado con el Gualmapu, sí. Y acá, bueno, en la Argentina ni siquiera tenemos coherencia constitucional, o sea, la Constitución dice una cosa, tenemos una Constitución con sus leyes, pero después lo que sancionan en el Congreso puede contradecirse totalmente con lo que está en la Constitución y no hay ningún problema. Se acepta Sí, hoy en día pasa lo mismo, sí. Entonces, fíjate que lo que me interesa destacar aquí es que el pueblo, no lo digo en sentido marxista, sino que la gente, los gobernados, nos damos cuenta de manera, algunos más intuitiva y otros de manera más racional, de que a la forma en que se hace política, en Chile, en Argentina y en muchas otras partes también, les falta belleza. ¿Por qué? Porque les falta claridad, les falta integridad y les falta proporcionalidad. Tocará a los expertos, como en el caso de Andrea en el tema constitucional, manifestar eso o darle un cauce, desglosarlo, explicarlo de manera racional. Pero al fin y al cabo, la gente, el común de la gente, se da cuenta, la gente necesita belleza. Sí. Necesita la belleza en el trabajo, la necesita en la calle, la necesita en la política, la necesita en la vida familiar. Necesitamos la belleza. Y es a través de la belleza que las cosas nos encantan, o a través de la falta de belleza que las cosas nos desencantan. Y hoy día, y esto no ya escapa a lo que podamos decir hoy en este programa, por diversas razones la política, sobre todo en nuestros países hispanoamericanos, carece de belleza porque carece de integridad, proporcionalidad y claridad. Me hiciste recordar lo que decía Plotino, ¿no? Perder belleza es perder el ser, es perder nivel de ser. Claro. Andrea, hoy viernes en la mañana estuve con unos en mi clase con los alumnos de arte y en algún momento salió el tema de la Constitución. Mi opción está clara por el origen, es decir, no me interesa si sale bonita o fea o con todas las cosas que tiene o no tiene o que podría tener o no. El origen creo que es espurio, que no corresponde. Entonces es como que alguien me invita a delinquir y no, por muy bueno que sea el negocio, no. Entonces mi opción de rechazo está desde que comenzó esto, yo tengo claro, pero en la clase se comentó un poco, yo di mi postura y rápidamente salieron varias alumnas a decir que habían, o sea, pero profe, si aprobaron las ¿cómo le dicen? Las enmiendas, las no sé qué, aprobaron esto, aprobaron lo otro, entonces ahora está quedando bien. Bueno, yo no, como no sabía, no les pude contraargumentar nada. Aprovecho de que estaba aquí para preguntarte si es que de verdad han aprobado algo o esto, porque creo que esto recién pasa a una segunda etapa donde de nuevo le van a hacer otro recorte, otras personas son las que van a tener que decidir, ni siquiera los que están proponiendo estas enmiendas, algo así, ¿no? Mira, qué bueno que me hiciste esta pregunta porque tiene directa relación con la integridad. Y aquí tú que eres artista y los filósofos lo pueden profundizar. Por lo siguiente, porque este proceso se construyó en base a dos etapas. La primera es que unos expertos designados por los partidos políticos, ojo que muchos de ellos no son expertos, algunos sí, otros no, diseñaron un anteproyecto de constitución. Y ese anteproyecto de constitución podía ser enmendado o corregido, de ahí viene la palabra enmiendas, por un consejo en la segunda etapa. Ahora, ¿cuál es el problema aquí con la integridad? Que el consejo, el comité de expertos que se llamó, que lo trabajó en la primera etapa, fueron designados conforme a la integración política del Senado, ¿ya? Y entonces, para los que no están viendo aquí, el Senado hoy en día está básicamente integrado por fuerzas de centro-derecha y de centro-izquierda. Algo de la extrema izquierda, que es y también, entonces,
Pero el Partido Republicano, que es un partido, yo diría, único en una versión chilena, yo creo que es más cercano, si es que se puede considerar más cercano a Vox, con ciertas diferencias. Algunos dicen que somos el Milei de Chile, no, eso sí que no. Pero no somos libertarios para nada, pero con todo respeto a los argentinos y en fin, pero no, pero, o sea, un partido bastante minoritario en el Senado, que tiene 2 senadores, entonces solo pudo nombrar, como los expertos se nombraban en proporción a la fuerza en el Congreso, el Partido Republicano solo pudo nombrar un experto. Y así la centro-derecha, no me acuerdo cuántos nombró, bueno, en fin, fue en proporción a eso. Ahora, ¿qué pasó? Que 2 meses después, cuando ya estaba trabajando este comité de expertos en este anteproyecto, hubo elecciones. Y en el imaginario de la clase política, así como una construcción cultural, en este imaginario platónico, digamos, de construcción de realidad impresionante, según ellos, en la elección, las personas que iban a ser elegidas para enmendar el proyecto iban a ser más o menos en fuerzas políticas las mismas que estaban en el Senado. Pero resulta, oh sorpresa, que el partido que tenía un solo experto, porque tiene 2 senadores de 50, sacó casi el 50% de los consejeros. ¿Me entienden o no? O sea, es decir, y ahí entonces se rompe la integridad. Es decir, estos dos y la centroizquierda no sacó ni un consejero, la centroderecha quedó muy mermada, y la izquierda, ya más radical, sacaron una votación, pero no tan importante. Pero aquí la que se llevó en el fondo la pelota para casa fue el que tenía 2 consejeros, un experto, ahora tenía 22 consejeros, la mitad, casi la mitad, ¿verdad? Entonces, el proceso no conversa, no tiene integridad, no tiene armonía, no tiene estética de nuevo. ¿Por qué no conversa? Porque ustedes dirán, bueno, ¿qué importan las fuerzas políticas? Pero ustedes comprenderán que los expertos constitucionalistas de un partido político, evidentemente que difieren de las visiones constitucionalistas que puedan tener otros. O sea, claramente los de centro izquierda son más cercanos a las ideas de Kelsen, ¿no? Claramente los de que están más a la izquierda todavía pueden ser más cercanos a las ideas de Foucault, ¿no? Sobre el ser humano, es decir, sobre los derechos humanos, etcétera. Y ya los que van más hacia la derecha, ya sea seguidores de Santo Tomás de Aquino o del liberalismo clásico inglés. Entonces, por lo tanto, si tú tienes una mayoría de kelsenianos que está haciendo un proyecto versus que después tiene que conversar con una mayoría de expertos, o sea, de consejeros que tienen asesores más bien de tendencia aristotélico-tomista y con una mezcla también de liberalismo clásico, sobre todo el concepto de lo que es el poder, ¿no? De lo que es el poder, de esa desconfianza con que se mira al Estado, además, propio liberalismo clásico. Entonces no conversa. Y entonces por eso es que hay muchos que sienten que esto es un mamarracho. Mejor redactado, por supuesto, todo lo demás, porque ahora no tenemos gente votando desde la ducha, pero porque las ideas, o sea, gente que a lo mejor, ojo, que podrían conversar, y con esto cierro esta idea, podrían conversar perfectamente en un panel, en un seminario. Si generalmente en un seminario se invita a gente de distintas posturas. Yo creo que nosotros todos hemos estado en seminarios en nuestras áreas de expertise, en las artes, en la filosofía, en la economía, y uno puede conversar muy, muy amablemente y muy bien vestido y no desde la ducha ni tocando la guitarra. Pero cuando tú tienes que hacer una constitución, bueno, tienes que votar, tienes que decidir, ¿no? Tienes que decidir. Y aquí es muy difícil tomar una decisión, y por eso yo creo que la gente está tan confundida, primero porque se enredó mucho el proceso, pero es que además los 2 organismos principales, que son el comité de expertos, de una tendencia clara más bien centro-derecha, centro-izquierda, versus un consejo constitucional elegido que tiene una clara mayoría de derecha, por lo tanto tienen ideas políticas, filosóficas y constitucionales distintas, ya no conversan. Entonces, ¿a dónde te lleva eso? O sea, si uno lo hace en un computador, te sale un así como que te explota la pantalla. Sí, es el absurdo. Y te lleva también a que el proceso pierda conexión con la cotidianidad, con la realidad cotidiana de la gente.
porque se transforma en una entelequia intelectual. Sin base real, digamos, sin conexión con la realidad. Sin conexión con la realidad, además. ¿Sí? Esperemos que le haya quedado un poco más claro a los amigos que nos siguen. Sí. Mi postura ya estaba clara desde antes que comenzara, entonces que no tengo mucho que decidir ahí, ya está lista. El dibujito que hizo Horacio me recordó un programa donde hablamos de Taquete y Luoba. Fue algo muy similar. Hablamos de Taquete y Luoba y la gente tenía que colocar el nombre, que era Taquete y que era Luoba. Fue muy interesante para poder explicar, ¿no es cierto?, de cómo en el inconsciente hay algo que está permanente en todo ser humano que nos permite producir una interacción con el entorno. Por lo tanto, era una explicación en aquel momento para acentuar la idea de que todo lo que hacemos, y sobre todo las cosas que tienen que ver con el arte, que están centrados precisamente en esto de la contemplación a través de lo sensitivo, no es inocuo. Es decir, no da lo mismo estar rodeado de cosas feas, deconstruidas, derruidas y sin proporción, sin integridad, sin claridad, sin belleza, resumiendo, no da lo mismo. Esas cosas van afectando y van afectando no solo a la sensibilidad o la apertura que tiene el ser humano hacia la verdad, hacia el sustento del ser mismo, sino que nos van alejando y nos van llevándose a un estado mucho más, entonces, dentro de estos niveles de perfecciones, un nivel de perfección más bajo. Mientras más nos alejamos de la verdad misma y de esta capacidad de razonar y de esta capacidad de tener esta apertura a lo trascendente, más nos estamos encaminando hacia un nivel inferior, hacia un alma más de ser más bajo, ¿no? Como el alma vegetativa, animal y racional, nos estamos acercando un poco más hacia el alma animal. Entonces, la belleza y el arte, que tiene como objetivo la belleza, como tú bien decías, Andrea, ha sido ocupado precisamente para ir transformando el pensamiento, el sentir, el actuar de la sociedad completa, donde simplemente aquello que percibe como instinto, que puede estar en algún momento deformado o con un cierto nivel de desviación, porque uno tiene ciertas inclinaciones desviadas, dar por hecho eso como punto de partida para defender lo que va a ser el bien, lo que va a ser la verdad, lo que va a ser la belleza. Es decir, ya no se busca la verdad, no se está buscando la belleza, sino que lo que se intenta es imponer o simplemente decir, mira, lo que yo creo es la verdad, lo que yo siento que es bueno es lo bueno, lo que a mí me gusta es la belleza, porque el gusto es relativo, porque el bien es relativo, porque la verdad es relativa, porque etcétera, etcétera. Entonces se empieza a diluir, una sociedad completa empieza a diluir su noción de esa inclinación hacia el bien, hacia lo correcto, hacia la belleza, obviamente, y hacia la búsqueda del bien. Vamos a tener que cerrar. Yo les quiero dejar unas palabras a cada uno, por favor, que se las tomen, no hay problema. Pero ahí vamos cerrando cada uno. ¿Quién quiere partir con el cierre? Yo parto. Es necesario que la política dialogue con la belleza. Y es necesario que dialogue con la filosofía. Por ejemplo, en Argentina, ojalá que los políticos argentinos dialoguen, conversen con gente como Horacio y Daniel. Eso puede parecer un ejercicio
inútil a los pragmáticos, pero es necesario para el bien del pueblo, para el bien de todos, en definitiva. Hoy día los políticos más bien quieren conversar con los marqueteros, a la gente que hace marketing político, con la gente de la encuesta, porque lo que le interesa es ganar elecciones, no les interesa hacer una política bella. Por lo tanto, ojalá que gente como Daniel y Horacio se animen a hacer un esfuerzo por ejemplo, estos conceptos que hemos conversado, explicarlos en un lenguaje que sea alcanzable para los políticos. Bueno, eso me parece imposible prácticamente. Porque en la sociedad relativista en que vivimos, la justicia es el interés del más fuerte, como decía Tresímaco, el sofista, ¿no? Ya no interesa quién tiene la verdad o la belleza o el bien, sino todo es cuestión de dinero, de concesiones de obras públicas y todo esto que vivimos acá en nuestro país, o de darle a la maquinita para emitir billetes y repartir en las épocas eleccionarias. Y como ven, los filósofos padecemos la realidad y tenemos los pies en la tierra, no estamos ahí navegando en el mundo inteligible platónico, sabemos lo que pasa a nuestro alrededor y lamentamos esa distancia que hay, ¿no?, entre lo que desearíamos y lo que es, ¿no?, entre lo que debería ser y lo que es en la realidad. Pero bueno, es una situación muy, muy difícil. Sé que Horacio en algún momento tuvo un acercamiento a una agrupación política que ahora prácticamente ha desaparecido, por ejemplo. Yo me acuerdo que una vez había tratado de entrar al PRO, que en ese momento era la derecha, después, bueno, cuando se unió con el radicalismo se convirtió en socialdemocracia, ¿no? Ya sabemos a dónde va eso. Y me acuerdo que teníamos un examen y nos preguntaban cosas como cuántos presidentes norteamericanos fueron asesinados o en qué año se puso el Sputnik en órbita. No sé, yo no sabía nada de eso y obviamente me bocharon y lo agradezco porque por suerte no me metí ahí adentro porque terminó siendo un desastre, ¿no? Ya lo ven, ¿no?, en qué se convirtió Juntos por el Cambio, etcétera. Así que no, me parece muy, muy difícil que la filosofía se acerque a la política. Por un lado, porque a la política no le interesa la filosofía, y por otro lado, porque te terminas metiendo en un desastre, en un lío, te terminas manchando, si querés estar, y si no, mejor alejarte, ¿no? Es triste, pero cierto. Uno trata de hacer lo que puede desde las tribunas que tiene, desde los contactos que tiene con su familia, con sus amigos, con la gente que te da un espacio para dar tu verdad, y más allá de eso es muy difícil porque ya cuando se llega a ciertas órbitas de poder la corrupción está garantizada, ¿no? Así que siempre les estoy agradecido por los espacios que me dan para opinar, para conversar, para tener estas charlas que son enriquecedoras, pero no, la política, mejor dejémosla. No la política, porque el problema son los políticos, ¿no? Porque una cosa es la política como el arte de ocuparse del bien público, eso que los griegos entendían por la política, ¿no?, el verdadero sentido de la palabra, y otra cosa es todas estas series de instituciones apoyadas por capitalistas que después quieren algún tipo de rédito una vez que aquellas personas a las que apoyaron asumen el poder, y entonces y los políticos van y salen a vender el país al mundo y directamente te lo dicen, ¿no? Entonces para conseguir inversiones, entonces termina siendo nada más que un negocio entre otros, ¿no? Donde ellos lo que ponen, lo que invierten es bueno, su vida, su tiempo, todo. Muchas veces uno ve cómo empieza un presidente y cómo termina, ¿no? Sí, Fernández empezó como con la cara luminosa y terminó demacrado y destruido, y bueno, porque la política es desgastante, pero atrae ese poder, ¿no? Es un poder diabólico, entonces produce sus efectos, ¿no? Eso es lo que yo pienso, así que habría que transformar totalmente la noción que se tiene de lo político en general, ¿no?, y volver a la idea correcta de lo político como el bien público, ¿no? Eso es lo que pienso. Bien.
Bueno, respecto a este diálogo entre la filosofía y la política, en primer lugar, que nadie es profeta en su propia tierra. Digo porque yo he tenido más, veo contar una cuestión muy graciosa. Acá, por ejemplo, en Córdoba, donde yo vivo, literalmente yo vivo aquí en Córdoba, nunca me convocaron a una sola conferencia. Y traen gente de afuera a charlas pro vida y pro familia, gente que no está ni casada ni tiene hijos. Y no es que porque yo esté casado y tenga hijos sea más pro vida o más pro familia, pero digo, nadie es profeta en su tierra, siendo uno que conoce de filosofía, que sabe lo que es tener hijos, que sabe lo que es el matrimonio, queda excluido en su propia tierra. Y yo esto lo entiendo, sinceramente lo entiendo, por eso ni siquiera lo juzgo. Quien se dedica a la política, y más en los términos contemporáneos post-revolución, se nutre esencialmente por una ambición de poder, más en este espacio post-revolucionario. Entonces, en esta ambición de poder hay una lucha por egos, donde incluso el filósofo también va a tener su pelea por el ego. A ver, ningún filósofo medianamente serio ha apoyado la democracia, y menos como se le puede llegar a concebir hoy. Ningún filósofo medianamente serio. Digamos, algún post-marxista, pero no cuenta ni como filósofo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, cuando hablaron de la integridad y hablaron muy bien respecto a los temas constitucionales, yo empezaría que ya hubo un desfasaje con la propia revolución del Estado moderno. Esta idea de la abstracción del poder político ya tiene que ser repasada. Ya no es la cristiandad donde el señor feudal tenía un trato directo y la relación de poder se nutría en ese personalismo. Ya hoy el Estado es una abstracción pura. Entonces ya hay una separación en esta integridad donde el poder parece ser un ejercicio coercitivo de un no ente frente a los entes reales que somos nosotros, que tenemos que estar tributando y padeciendo el poder coercitivo. Entonces, ya ahí empieza a haber una fragmentación. En tercer lugar, insisto una vez más, en esta búsqueda de intereses, por más que haya gente de derecha con la que yo tengo un trato excelentísimo, de hecho, yo, por ejemplo, estuve en un almuerzo privado con autoridades muy cercanas, no puedo dar mucha información, a Santiago Peña en Paraguay. Y me tocó exponer ante ellos y hablar. Insisto, nadie es profeta en su tierra. Pero ¿qué sucede? Claro, esto puede ser en Paraguay, que es un país muy serio, de hecho. Incluso en Chile he tenido la oportunidad de hablar con gente de altísimo nivel. Acá en Argentina, de hecho, hay un candidato que se perfila a ser presidente, que está acompañado, por ejemplo, de otras personas. Alguien que yo conozco personalmente, alguien que literalmente me venía a pedir plata prestada a mí porque no le alcanzaba para el choripán. Encontró su puestito cerca de Milei, o sea, se cambió de partido 3 veces, ¿no? Hasta que se acercó a Milei. Ya no nos atiende el teléfono. De repente, primero estuvo cercano a Espert, que es un diputado liberal vinculado al narcotráfico. De repente este muchachito apareció con una camioneta nueva, cuando hacía 2 días atrás nos estaba pidiendo plata porque no le alcanzaba para comer. O sea, yo esto lo conozco a todos y ahora son los referentes de la derecha y los valores. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué diálogo puedo tener yo con esta gente? ¿Qué diálogo puedo tener con esta gente, por ejemplo, que se la pasaban criticando en Twitter a Ofelia Fernández porque como una estudiante secundaria estar cobrando el Estado, un ignorante? Yo les pido que si sacáramos nombres, que vean qué carrera universitaria tienen más de uno que están cerca del poder, no importa de qué partido. De Burrich, de Massa, de Milei, porque es una cuestión general. No tienen ninguna carrera terminada. No saben lo que es formar familia, no saben lo que es dirigir una empresa, no saben lo que es ser un autónomo. Ah, pero son la derecha. Ellos seguro que no nos van a defraudar aquí en Argentina. Cuidado. Los otros, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es natural? Yo no lo estoy juzgando, estoy diciendo es natural. Para el político argentino promedio, para que nadie se sienta tocado, para el argentino promedio, el político, ¿qué es lo que busca? Insultar a los intelectuales porque no le dan intelecto y dicen, no, el político es el que sale a repartir bolsones en la villa, no importa, hacer populismo, no importa si es un populismo de derecha o de izquierda, hacer populismo. Y para el filósofo, sea de izquierda o de derecha, también nos vamos a hacer cargo todo, es un sistema tendiente a la sofocracia. Para nosotros tienen que ser los sabios los que gobiernen. Entonces, ellos nos tildan a nosotros de aristócratas y nosotros ellos les criticamos de vulgos. Es imposible el diálogo. ¿Con esto qué quiero decir? No estoy diciendo que ellos son unos empedernidos, bueno, en realidad algunos sí lo son, pero es muy difícil el diálogo entre el filósofo y el poder. Como en ese sentido, y también lo quiero remarcar y cierro con esto, es muy difícil
el diálogo entre un periodista serio y el político. Porque el periodista que es serio necesariamente tiene que estar enfrentado al poder, aun cuando sea un poder afín a sus ideas. Si no, no es periodismo. Entonces, esto creo que también es parte del ejercicio del equilibrio, tanto que le gusta hablar a algunos de la República, no solamente un equilibrio entre los poderes, tiene que haber un equilibrio entre las facciones. Porque el intelectual, no es bueno que el intelectual tenga esta aspiración estrictamente populista. No digo que esté separado de la política, porque ha habido intelectuales que han nutrido, por ejemplo, en un caso concreto, Osvaldo de Carvalho a Bolsonaro o Dugin a Putin, pero no ocupaban un espacio de poder. Porque quien ocupa un espacio de poder se puede dejar asesorar, pero es un hombre práctico. Y el filósofo, por definición, la filosofía no es práctica. La filosofía es un conocimiento inútil. Y eso es lo que lo hace rico. Porque no busca una utilidad. Busca el amor por el saber. Entonces, esto es un poco lo que yo quería remarcar. Insisto, no es para criticar a tal o cual candidato de Argentina, es para que se entienda. Hay vicios que son inherentes al sistema. Por ejemplo, hoy hay muchos jóvenes que no han terminado una carrera y lo primero que piensan es, quiero el puestito. Yo los conozco. O sea, si es más bien un poco mi Instagram y se dan cuenta de quiénes hablan. Hay gente que no terminó una carrera y ya está viviendo el Estado. Ah, pero si lo hace la izquierda está mal. Y esa doble moral a mí como que nunca me gustó mucho, digamos. O sea, yo digo, o nos hacemos cargo que somos todos pecadores y desde ahí construimos, o nos asumimos que somos corruptos. Pero tengamos un poco de coherencia al último, tanto que hablamos de integridad, tengamos un poco de coherencia. O sea, si te molestan los ñoquis de la izquierda, no seamos ñoquis nosotros. Porque entonces no es que te molestan los ñoquis de izquierda, te molesta vos no ser un ñoqui. Y es ahí donde a mí me saca lo peor de mí, digamos. Muy bien, muy bien. Andrea, para tus últimas palabras para que vayamos cerrando. Sí, bueno, aquí se ve la importancia de considerar y de entender, más bien no considerar, sino que es una verdad que hay que entenderla, que el derecho es parte de las ciencias sociales. Y por lo tanto, el derecho y la filosofía tienen que hablar. Y al hablar con la filosofía, habla con el arte, evidentemente. Entonces, aquí se da una interacción muy interesante respecto a este tema. Y simplemente voy a decir que la política, o sea, el arte y la filosofía, más bien el arte y la filosofía, es el arte, más bien, aunque sea redundante, de lo sencillo, de decir las cosas profundas en pocas palabras. Y en ese sentido, la política constitucional en este proceso, pero en el anterior también, pero en este proceso, se ha alejado de ese principio. O sea, yo me he tomado la molestia de ver algunas de las discusiones, sobre todo entre los expertos, y se transformaba en una guerra de citas y en una guerra de autores, cuál más inentendible que el otro, y simplemente yo creo que algunas personas, no todos, pero algunas personas era como para demostrar que los habían leído y que los habían entendido, pero bueno, yo no sé qué aporte eran, digamos, para la Constitución, porque yo leí, y yo no sé, Gastón, si tú has hecho el ejercicio, leer las actas de la Comisión Ortúzar, son clarísimas y sencillas. O sea, yo creo que cualquiera de los que están en este panel, si toma las actas y las lee, las va a entender. A lo mejor no con la profundidad que nosotros, porque hay que tener ciertos elementos, pero son muy claras, muy sencillas. ¿Ah? La Comisión Ortúzar es la comisión que elaboró la actual Constitución, la vigente. Sí, la actual Constitución. ¿Te acuerdas que uno antes tenía que mirar las actas para hacer algún trabajo, investigación? Pero eran clarísimas. O sea, yo estaba en segundo año y las entendía. ¿Ah? Yo dudo que un estudiante de segundo año ahora pueda entender o seguir la discusión del comité de expertos, porque sí saben, pero yo creo que los miembros de la Comisión Ortúzar también sabían, pero sabían decir en sencillo, y aquí viene un poco también la humildad intelectual, que yo creo que falta un poquito hoy en día. O sea, voy a decirlo un poquito por ser generosa, digamos, pero lo que decía un poquito Horacio. Y con esto voy a cerrar, porque al final aquí hay un problema de virtud. O sea, si es todo un problema de virtud. Yo no tengo nada con que una persona que no haya terminado una carrera entre a la política o que no haya hecho una carrera. O sea, a mí lo que me preocupa más de la política es la desconexión con la realidad. Y yo creo que la desconexión con la realidad se da sobre todo porque el terminar una carrera, a veces, no siempre, se da porque una persona no es aplicada. Hay veces que no, porque problema económico, uno tiene que salir a trabajar, lo que sea, pero a veces es porque hay poca disciplina. Y yo creo que hemos perdido también la admiración por eso, por las virtudes, por la disciplina. En Estados Unidos muy respetado, por ejemplo, un político que a lo mejor no tiene tantos títulos, pero que ha trabajado, como decías tú, Horacio, y ha hecho algo en la empresa privada. ¿Ah?
O sea, ha levantado algo, ha pagado un IVA, que le llamamos nosotros acá, que los autónomos sufren con eso, ¿no? O sea, proveedores, etcétera. Pero no ha lidiado con el día a día de lo que es emprender algo. Y ojo que la familia también es un emprendimiento de alguna manera, porque también es un desafío, ¿no? Entonces, no digo que un político que no se haya casado, no tenga hijos, no pueda entrar a la política, pero está bien, sí, está bien, Jaime Guzmán no tenía señora, hijos, pero también exige una cierta disciplina sacar adelante una familia. O sea, es la parte de la disciplina al final, de la virtud. Así que me parece muy interesante esta conversación, porque yo creo que en la política, mientras no converse con esto, vamos a estar estancados siempre. Yo no sé qué pasó en Argentina, pero los fundadores de la patria acá en Chile sí conversaban con la virtud. Como dice Gastón Escudero, el fundador de la patria no es Bernardo Higgins, sino un comerciante, igual que él. Así que aquí... Y él sí que conversaba con la virtud, aunque no lo llevaba a la vida privada, no como Gastón, que es una persona virtuosa, pero la vida privada de él era otra cosa, que era un Diego Portales. Bueno, pero eso, los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos decían que el sistema no iba a funcionar si es que no había virtud. Así que la política tiene que conversar con la filosofía y las artes. No es que no lo haga, es el desastre que tenemos actualmente. Eso. Perfecto. Mira, como recién Horacio tocó el tema de los trascendentales, que son las primeras nociones, ¿no? Las primeras nociones del entendimiento, de donde vamos a capturar los trascendentales. Ahí va a estar la unicidad que va a resumir, ¿no es cierto?, el res, la cosa, el uno y el algo. Lo va a resumir, pero en la unicidad, pero los otros son los que hemos estado hablando, ¿no? De la verdad, de la bondad, de la belleza, porque la verdad va del intelecto, la bondad del apetito y la belleza de ambos. Estos tres van a generar como disciplina ya en la sociedad, ciertas actividades que podemos llamar como cultural, ¿no? Vamos a través del intelecto, de la inteligencia, va a estar el desarrollo de la actividad cultural que nosotros lo identificamos como filosofía. La búsqueda del bien lo vamos a identificar como actividad cultural de teología. Y la belleza, que es la suma de estos dos, se va a identificar como cultura artística. Entonces, ahí tenemos estas tres grandes disciplinas, que es la filosofía, la teología y el arte. Las tres juntas se llaman las ciencias del espíritu. Y por lo tanto, porque están centradas en las facultades espirituales del ser humano. Por lo tanto, están, como tú bien dices, Andrea, muy, muy unidas. O sea, una no puede ser sin la otra, se necesitan, se trabajan juntas, desarrollan. Me duele decirlo, pero me doy cuenta de que el rival, el enemigo, lo ha tenido más claro desde hace mucho tiempo y lo sigue usando. Sin embargo, aquellos que no somos como el rival, pareciera que no tanto. O sea, mantenemos una especie de vacío y de ignorancia al respecto. Bueno, con esto cierro, los dejo invitados cordialmente para el próximo programa, la próxima tertulia. Vamos a cerrar este capítulo de integridad, proporción y claridad, hablando de claridad. Y muchas gracias por acompañarnos, Horacio, Daniel, Andrea, Gastón, muchas gracias. Muy, muy interesante todo lo que han dicho. Yo soy el primero que aprende aquí de lo que ustedes nos aportan. Así que muchas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos en el siguiente programa. Que estén bien. Buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches. Saludos. Chao.